Amigos, ¿por qué creo que Jekyll fue un Ranger desperdiciado en Power Rangers Furia Cósmica o Cosmic Fury? Bien, hablemos de los puntos relevantes de su aparición en esta temporada final que cierra un ciclo de más de 30 años de Power Rangers. Para empezar, creo que el elemento principal por el cual fue incluido Jekyll en esta temporada como el Dark Ranger fue meramente por motivos de fanservice, como un abrazo hacia los fans de este personaje que, claro, como ustedes saben, en los cómics ya tuvimos un arco de redención y exploración más allá de lo que fue la historia de Jekyll y cómo este logró redimirse, además de adoptar los poderes del Dark Ranger y ayudar en futuras batallas contra el mal. Pero, desde mi punto de vista y con mi bajo conocimiento en la historia de los cómics de los Power Rangers, yo les puedo asegurar que desde mi perspectiva, al menos opinión personal, es que son universos completamente diferentes. Entonces, el hecho de que su historia haya sido más explorada en las viñetas no significa que en esta temporada final iba a ser de igual forma su aparición en pantalla. Ya teniendo como parte principal y referencia todo este contexto, pues hablemos de su aparición como tal en Cosmic Fury. Para empezar, como ya les dije, su aparición fue meramente por fanservice, muy positivo. Su traje espectacular. Sé que muchos más fans que quieren saber todo acerca de la producción de cómo se realizó esta temporada, saben que por motivos con Toei y demás cosas que no salen realmente a la luz de cómo sucedieron, pues no mandaron el traje como es originalmente, la composición del casco real y la composición del casco real del traje. Claro, mandaron el casco que tiene las espigas plateadas pintadas de este color en vez de como son originalmente en tonos rojos con amarillo. Y para mí yo no tengo problema. ¿Por qué? Porque la apariencia del Ranger es totalmente, pues casi igual, solamente cambia ese pequeño detallito y a gusto personal me gusta cómo luce el traje, luce muy bien. Entonces por esa parte yo no tengo ningún problema. Fue muy bueno, luce bonito en pantalla. Además, destaca un poquito en relación a los trajes de Cosmic Fury. ¿Por qué? Porque es algo diferente, algo que no esperábamos. Un traje muy similar a los de la temporada de Dino Shark, pero claro, un Ranger que jamás habíamos visto en pantalla, además de un villano que busca la redención. Y aquí va un punto muy favorable a mencionar. Me encantó como en su primera aparición ya con el traje del Dark Ranger, que aquí dice, sí, tuve mi acto de redención, bla bla bla, poder de la energía oscura y ahora soy el Dark Dinosaur Ranger. O sea, muy burlescamente menciona su camino de redención. Y sí, aquí tal vez fue pequeñas referencias o alusiones a las historias de los cómics de las viñetas, pero me gustó mucho cómo lo mencionó. Sí, me encantó. Ahora pasaré a hablarles de un punto muy negativo, el cual muchos dirán, no, que por motivos de presupuesto y cosas que demás fans desconocemos en su totalidad, pero un punto meramente negativo en pantalla es que este Ranger no tuvo secuencia de morfosis, secuencia de transformación. Sí, vemos cómo saca su arma y pues sale energía y pues se convierte en el Dark Ranger, en el Ranger oscuro, y se ve bien, yo no tengo problemas con eso, pero sí me hubiera gustado mucho que tuviera una secuencia de transformación para hacerlo, darle ese puntito plus, ese plus a su aparición, algo bonito, algo, si digo, ya lo estamos incluyendo como con motivo de fanservice, pues me hubiera encantado una transformación épica en pantalla, sí, aquella como la de Adam Park en el especial de Operación Sobrecarga. Digo, porque si era por motivos de presupuesto, pues en esos entonces yo creo que también, aunque yo creo que más bien quienes invirtieron en la producción de esta temporada fueron quienes no decidieron destinarlos. Y claro, la excusa más banal es decir, ¿sabes qué? No había tiempo. Pero bien, pasemos a otro punto negativo. Un punto sumamente negativo que le veo al desarrollo de la historia de Jekyll en Cosmic Fury es que salió muy poco, tuvo una historia muy corta, incluso algo que no me gustó porque Mick sí lo hizo, es que me hubiera encantado ver cómo Jekyll piloteaba uno de los swords de Furia Cósmica. Digo, Mick lo utilizó y tal vez se unió en batallas, le prestaron incluso el sword para ir a visitar su planeta y pues
de Jekyll no tenemos este tipo de utilización de un sword. Eso me hubiera encantado. Otra cosa es que yo mencioné aquí al inicio y comencé el video diciendo que si su aparición era desperdiciada, pues sí la siento un poco, pues sí la siento desperdiciada. ¿Por qué? Porque me gustó mucho cómo inicialmente se menciona que es un infiltrado aliado de Tariq, el papá de Amelia. Eso me encantó que él mismo menciona: provengo de otra dimensión, porque recordemos que la dimensión de los Power Rangers Dino Shark es otra donde los dinosaurios aún existen. Y me encantó su acto burlesque de decir: soy un villano redimido y ahora quiero hacer el bien, o algo así. Estoy cambiando las palabras, pero ¿cómo es que la hija de Billionaire, se me olvidó el nombre en este momento, lo siento, pues lo logra dejar inconsciente, derrotarlo tan fácil? O sea, se revela ya como el Dark Ranger, ya con sus poderes de Power Ranger, y lo pone a dormir muy fácil. O sea, eso creo que fue muy desperdiciado, el hecho de que, wow, soy un Power Ranger super badass y duro 5 minutos en batalla y me quedo dormido. Ya después, claro, se une a batalla y tenemos una batalla medio épica ya al lado de los Cosmic Fury Rangers, pero me hubiera gustado más su desarrollo. Creo que Jekyll pintaba para tener un mejor desarrollo, algo más bonito en pantalla, y creo que se nos quedó a deber. Digo, sí es un buen elemento de fanservice incluirlo como un nuevo Power Ranger, pero pues quedó a deber la verdad. Otra cosa que me encantó es que decidieron optar por que lo interpretara el mismo actor llamado Ryan Carter. Sí, sé que entendiste la referencia a Velocidad de la Luz. Es que sí entendí la referencia. Sí, fue bueno porque imágenes que salieron a la luz antes del estreno de Cosmic Fury mostraban a Mick Kanik o a Chris Henderson, creo que así se llama, no me acuerdo el nombre del actor, aquí lo voy a poner, sentado en un trono con la simbología del Dark Ranger, y todos especulaban: oh, tal vez Mick Kanik, aparte de ser el Ninja Steel Samurai Ranger, va a ser también el Dark Ranger, el nuevo Dark Ranger. Y pues no lo fue, trajeron al actor de vuelta, al actor original Ryan Carter, y interpretó al Ranger Oscuro. Eso fue bueno, creo que fue algo que no se les filtró, pero pues creo que el hecho de que hubiera sido más sorpresa de que no hubiera salido ninguna referencia en promocionales o fotos filtradas o lo que quieran, mostrando al Dark Ranger incluso en los trailers, porque hubiera sido una buena sorpresa y creo que le hubiera sumado más importancia porque tuvo un muy corto desarrollo. Y como les dije, me hubiera gustado que lo hubieran dejado pilotear un Zord, que su arco de redención tuviera más importancia y hubiera estado algo mejor. No sé ustedes qué piensen, ¿creen que desperdiciaron al Dark Ranger, al Dark Dino Shark Ranger en Cosmic Fury, Furia Cósmica? Yo así lo veo, me hubiera encantado algo mejor. Incluso me encantó mucho la escena donde está al lado de Void Knight, donde está al lado de Tariq, Void Knight, está Jekyll y creo que Billy o no me acuerdo quién. Incluso Tariq menciona reunión de exvillanos o algo así. Y me encantó verlos a los tres en batalla. Me encantó ver a los tres en batalla, a Billy, a Jekyll y a Tariq. Que a Tariq hubiera sido increíble que hubiera terminado siendo el Ranger morado, pero no lo fue. Ya saben, cuestiones de no querer invertir más. Pero no sé ustedes qué piensen, ¿creen lo mismo que yo? Digo, fue un muy buen elemento agregado de fanservice a Power Ranger Furia Cósmica, pero creo que merecía mucho más en pantalla. Ya para terminar, no se olviden de comentar, dejar su blue gen y ser nuevo sub de este canal. Nos vemos en un siguiente video. Jajaja, y no se olviden de un nuevo dato curioso, y es que algo que me encantó escucharlo en pantalla es que el actor de doblaje quien dio vida a Jekyll en el doblaje de español latino no fue otro que Mike Reiss. Sí, me encantó escuchar su voz en este personaje. Creo que antes lo doblaba otro actor, pero aquí en Furia Cósmica lo dobló Mike Reiss. Y si ustedes no saben a qué otros personajes le da vida a Mike Reiss, bueno, pues a Panda, a Shaggy, y por qué no a nuestro amigable y favorito vecino, el Hombre Araña. Pero ¿cuál Hombre Araña? Pues no otro que Peter B. Parker. Y con esto termina los postcréditos.